Existe un lugar rodeado de montañas y de agua en el que el sueño de muchos de nosotros se ha hecho realidad. Un lugar abandonado durante años y que gracias a varios valientes, tras mucho esfuerzo y trabajo, lo reconvirtieron en el primer parque temático de terror del sur de Europa, Horrorland. Si ya de por sí me gustan los lugares abandonados, imaginaros lo que es estar en una central térmica que estuvo en uso durante 40 años y luego se abandonó durante 10 años hasta que se reconvirtió gracias a unas mentes creativas en un parque temático de terror, el único del sur de Europa. Nos encontramos en Horrorland. Hay un lugar oscuro en el que tus peores pesadillas te vienen a buscar. Una vez entras, estás solo. No hay donde esconderse. No hay salida. No vivirás para contarlo. Las puertas de la central de Serx se abren a una horda de criaturas que querrías no haber conocido nunca. Horrorland, donde tus pesadillas se hacen realidad. Horrorland es un Scream Park, nombre que reciben los parques temáticos de terror, y como bien sabréis, estos parques se basan en atracciones, en su mayoría pasajes, en los cuales está totalmente prohibido grabar, por lo que a pesar de no poder enseñaros lo mejor de este lugar que son sus atracciones por dentro, os vais a hacer una pequeña idea de lo que os podéis encontrar por aquí. Nada más entrar por el polígono que hasta hace un par de años estaba abandonado, nos sorprende la Game Zone, donde nos encontramos una variedad de juegos tematizados de terror con un escenario atrapante. Y ahora viene lo mejor, los pasajes. Empezamos por el matadero, su nombre lo dice todo, esta vez eres tú el que se convierte en ganado. Sinceramente, este pasaje te hace reflexionar muchísimo acerca de la situación actual del trato hacia los animales en este sector. Ya solo por esto se merecen una medalla. Matadero. En esta nave solo entra ganado. Mira a tu alrededor, no tienes escapatoria. No creas que no tienen permiso para tocarte, porque esta vez el ganado eres tú. Continuamos por la Casa del Bosque. En este tuve la oportunidad de ser grabada mientras paseaba por la casa. Y ahora os voy a enseñar el pasaje de Clown Town, un pasaje en el que usando unas gafas 3D te sumerges en un terrorífico circo. Los payasos más terroríficos pueblan cada rincón. Mucho más que una alucinación 3D. Te están rodeando y vienen a por ti. Clown Town 3D. Y entre un pasaje y otro nos podemos encontrar con diferentes espectáculos. Un ejemplo es este que os muestro a continuación. Ovinos y porcinos, sean bienvenidos a nuestro Meat Market, a nuestro mercado cárnico. Disculpen mis modales, vamos a rociarlos a todos, vamos. ¡Bien hechos! ¡Fuego! ¡Fuego! Hagamos los honores. Vamos. Seguimos con los pasajes. La térmica, lugar protagonista en este parque. Hay que vivir esa experiencia. Un pasaje logradísimo que añade animatronics.
aquí llega el último pasaje y sin duda mi favorito, Survival Maze. Una presentación en una pantalla antes de empezar el juego te hace meterte en la historia. Estás participando en un programa televisivo en el que hay un laberinto y tienes que huir de los 7 asesinos que andan sueltos. 4 equipos se meterán en el laberinto con un único objetivo: sobrevivir. Vamos a conocer a los asesinos que tenemos esta noche en Survival Maze. Con el número 1, Charlie The Rock. Con el número 2, Papa Legba. Es una verdadera lástima que no se pueda grabar en el interior de esta atracción, porque la ambientación que hay en el laberinto, junto con la música, el humo, los asesinos persiguiéndote, los callejones sin salida, la gente corriendo y chocándose entre sí, todo hace que sea un subidón de adrenalina esta experiencia. Diva Shimmail. Y con el número 8, el espantapájaros. Empiece Survival Maze. ¡Bienvenidos al laberinto! Como he dicho anteriormente, aquí tenemos a David, una de las mentes creativas que hizo de este abandono un parque temático de terror. Y te quería preguntar que cómo surgió esta idea de crear una central térmica, lo que es el parque temático aquí dentro. Pues mira, nosotros somos 2 empresas, Horror Box, que somos nosotros, Cristina y yo, y Insomnia Corporation, que son Climent y Silvia, que son nuestros socios. Ellos son de aquí del Bergadá, y viajando por el mundo pues vimos lo que era un Scream Park en Liverpool, Manchester, en el norte de Europa. Entonces dijimos, oye, molaría mucho traer este formato al sur de Europa que no está visto, ¿no? Como un sitio en el que se reúnen varias haunted house, como por ejemplo un polígono industrial. Y bueno, hablando con el alcalde de aquí del municipio y tal, le propusimos hacer esta propuesta, alquilar varias naves, y así lo hicimos. Bueno, pues de un sitio que en principio pues estas naves pues no estaban en uso, le dimos nosotros este uso de crear un Scream Park. Bueno, y también piensa que los sitios abandonados también tienen que cumplir ciertas normativas que hoy en día es casi imposible. Piensa que nosotros hemos pasado como 16 inspecciones para poder abrir, claro. Entonces casi todo está adaptado a sillas de ruedas, intentamos pues que los accesos sean muy limpios, que todo el mundo pues tenga una accesibilidad fácil, que sobre todo los cantos no estén todo bien tapadito para que la gente no se pueda hacer daño. Entonces pasar miedo de forma controlada, de forma segura, y que la gente sobre todo disfrute, ¿no? Es muy difícil sitios abandonados, hemos mirado muchísimos, de que puedan cumplir la normativa, que en este país es súper exigente, muy dura, y que por culpa de estas cosas nos hacen más cosas. Pues enhorabuena. Muchas gracias por venir, ¿vale? Espero que lo disfrutéis mucho y nada, seguidla en su canal y nos seguir a nosotros también. Horrorland Park, ¿ok? Venga. Muchas gracias. Un saludo. Aunque no tuve la oportunidad de entrar por falta de tiempo, no podía no mencionar la atracción de Psycho Extreme. Es el pasaje más extremo, en el que eres solo tú junto con la experiencia que vives en el psiquiátrico, que empieza en una camilla en la que te atan y a partir de ahí no sabes lo que te va a pasar. Prometo que lo que pase en este centro quedará entre ustedes, Dios y yo. Por último, si después de tantos sustos queremos desestresarnos, podemos entrar en Zombie Killer. Mata a todos los zombies que puedas. Afinar su puntería puede ser de gran ayuda cuando aparezca la horda de infectados. Nuestra unidad ha habilitado 4 campos de tiro para que practiquen su puntería en dianas, objetos móviles e infectados reales. Si algo se mueve, disparen. Vale, mirad mi cara de asombro. Mejor fijaos en cómo disfruta Jesús. Les espero en Zombie Killer. ¡Go, go, go! No puedo terminar el vídeo sin mencionar la novedad de este año de las 4 Express Escape Room. Se llaman Express porque tienes 8 minutos en cada una para resolver el misterio que guarda. Tienen esta corta duración para poder recorrer todos los pasajes y escapes sin andar con el tiempo justo. Os voy a ser completamente honesta, nunca antes había estado en un Scream Park y Horrorland ha superado todas mis expectativas. Valorando el esfuerzo y la cantidad de papeleo que lleva a reconvertir un lugar olvidado en algo tan increíble como esto, no está pagado. Tengo que agradecer enormemente el acogimiento que tuve por parte del equipo de Horrorland para realizar este vídeo. Con él quería plasmar el gran trabajo que elaboran desde las mentes pensantes hasta cada uno de los actores y asustadores de este parque. En serio, mi más sincera enhorabuena. Nos vemos pronto.